Historias de taxi. Relatos de suspenso. Sandra Guzmán. La banda que no podía dejar de tocar. No es mi deseo poner en aprietos al lector. Quiero persuadirlo, por lo pronto, de que este relato no sea leído por la noche. Podría provocar pesadillas. Es preferible tomarlo con calma y leerlo a la luz del día. Les sugiero considerar que lo que narraré a continuación es absolutamente real. Cuando el viejo taxista que me trasladaba al aeropuerto me lo contó, no quería llegar al final por temor a que yo no le creyera, pero lo hizo, y lo creí. La historia data de mucho tiempo atrás. Ocurrió por los años 60 en la carretera antigua, que es una de las ciudades más importantes del Perú. Nuestro protagonista, el señor Manuel Torres, viajaba continuamente por todo el país. Empezaré su narración. Manuel Torres era mecánico, trabajaba en un taller y además era conductor de un camión en el que transportaba plásticos. En uno de tantos viajes, decidió llevar consigo a su familia. Tenía entonces un auto del año 53, marca Chevrolet, color marrón. Su misión aquella vez era cubrir el tramo Lima-Arequipa. Lo acompañaban su esposa Emma, sus 4 hijos, 2 de ellos eran niñas, y la prima de Emma, Ruth, quien aprovechaba el viaje para visitar a su novio, una oficinista que trabajaba en el Banco Popular, por aquel tiempo. Partieron a la 1 de la madrugada. El mes, julio. En trayecto, inevitablemente. Era muy largo. Por entonces, lo que hoy se recorre en 12 o 13 horas. Antes tomaba hasta 30 horas, teniendo en cuenta que había que detenerse en diferentes lugares para estirar las piernas. O porque el automóvil en que se viajaba lamentablemente sufriría un recalentamiento de motor. Justamente fue ese último el motivo por el que en 3 oportunidades nuestros viajeros tuvieron que estacionar en la berma del camino a la espera de que el motor enfriara para poder continuar la ruta. La tercera vez que se detuvieron, bordearon las 5 de la tarde. Durante el día habían recorrido alrededor de 800. La tercera vez que se detuvieron bordeaba las 5 de la tarde. Durante el día habían recorrido alrededor de 800 kilómetros y les faltaba un promedio de 2 horas para llegar a la ciudad de Arequipa. Escogieron un lugar tranquilo para el descanso. Los niños estaban adormecidos por el cansancio y el aburrimiento. Emma y Ruth se distraían con una conversación muy amena, recordando su vida pasada como estudiantes del colegio. Para no interrumpirlas, Manuel les sugirió que en cuanto terminaran de charlar, bajaran un rato a caminar cerca del auto con los chicos, pues ese iba a ser la última parada del viaje. Las señoras, que en ese entonces eran jóvenes, asintieron de buena gana y le indicaron que él se adelantara para indagar por los alrededores, pues no tenían idea si cerca pudiera encontrarse algún poblado. Manuel descendió del auto y se dirigió hacia el final del ancho de la berma, donde había una bajada que daba a un pequeño espacio de terreno plano, que terminaba finalmente en el inicio de una quebrada. Frente a donde ellos estaban, se erguían 2 cerros que no les permitían mirar la continuación de la quebrada que se veía interrumpida, a no ser que por aquel mismo camino se llegara hacia la parte posterior de esas montañas. De cualquier manera, no se hallaron indicios de algún ser humano estuviera cerca de allí. El área estaba desolada y corría el viento a una velocidad normal. A lo lejos se podía observar, por el oeste, el ocaso del sol. No tenían la menor sospecha de que pronto iban a presenciar algo muy extraño que difícilmente tendrían explicación. Sin que apenas se dieran cuenta, empezaba a oscurecer. Manuel tenía pensado subir pronto al auto para arrancar y partir rumbo a su destino, que tal vez sería el que menos imaginaba. Cuando todos estuvieran dentro del automóvil y la luz del día empezaba a desaparecer entre la niebla para dar paso a la oscuridad de la noche, Manuel puso la llave para hacer contacto. De pronto, sucedió lo inesperado. El motor no encendía. Un y otro intento para hacer contacto con la llave solo era el aviso de que el auto empezaba a ahogarse. Aquel señal de que no podía partir y la preocupación de los pasajeros se vio interrumpida en ese momento por un ruido extraño que a lo lejos empezaban a oír.
Era el nítido sonido de una banda de músicos que tocaba por detrás de los cerros. Caminaba hacia la quebrada. Tuvieron la sensación de que la banda era muy grande, con numerosos músicos. Oyeron trompetas, clarines, saxo, tambores, una enorme orquesta acercándose cada vez más. Se dirigían hacia donde ellos estaban. Tocaban, me aseguró el taxista. Una marcha militar, bellísima. Manuel y su familia, casi sin darse cuenta, se encontraron abstraídos por aquella música. Emma permaneció inmóvil, al igual que Ruth. Los niños estaban en silencio. Eran todos víctimas de un encantamiento. No podían hablar ni moverse. Algo raro los obligaba a permanecer estáticos. Algo que quizás les decía al oído: espéranos, que allá vamos. Cada segundo se podía percibir que la banda se acercaba. Una fuerza interior le gritaba a Manuel que se moviera, porque los músicos iban a cruzar la pista, justo por el lugar donde ellos se encontraban. «¡Salva a tu familia! ¡Sálvala!», le gritaba una voz que nunca llegó a saber de dónde provenía. Fue entonces cuando nuestro taxista empezó a moverse y pudo despertar de aquel encantamiento. Al volver en sí, una corriente eléctrica le corrió por todo el cuerpo. Volteó y vio a su familia paralizada, como un trance. Un poder extraño se había adueñado de ellos. Preso de angustia, sacudió a su mujer con violencia, le gritó y hasta le propinó un par de bofetadas para que reaccionara. Ruth y los niños también acudieron al llamado de Manuel. Rápidamente voltearon en dirección a los músicos, pero aún no se veía la banda. Manuel, en medio de la desesperación, empezó a transpirar. Intentó una vez más arrancar el auto, pero su intento fue en vano. En ese momento, venciendo el pánico y pensando fríamente que la banda desconocida se le venía encima, bajó el automóvil para colocarse en la parte delantera, frente al parachoques, y abrir el capot. Hizo lo que pudo. No recordó después qué partes del vehículo había revisado. Lo cierto es que estaba muy nervioso. Los niños gritaban desde el interior del auto: «¡Rápido, papá! ¡Se nos viene encima! ¡Nos van a atropellar!». Ruth, por su parte, estaba en una crisis de nervios gritando: «¡No quiero morir! ¡No quiero morir!». Emma trataba de tranquilizarlos a todos. Fuera del auto solo se veía la oscuridad. Manuel luchaba tembloroso con la luz tenue de la linterna. Revisaba las mangueras, el aceite, las bujías, el carburador. Todo lo encontraba en perfecto estado. Llegó a pensar que el hecho de que el auto no arrancara era parte del encantamiento que habían sufrido por causa de la banda. Se resistía a la idea de que aquello era obra de las fuerzas del más allá. Tenía la esperanza de que la banda existía y que pronto iban a verla, pero al mismo tiempo lo invadía otro pensamiento. Si la banda llegaba hasta donde ellos estaban, siendo tan numerosa y en medio de la oscuridad, probablemente no los verían. Entonces acabarían por atropellarlos. El ruido de los instrumentos, siguió pensando, no les permitiría a los músicos escuchar los gritos de quienes estaban cerca. Se decidió de una vez por todas a sacar a la familia del auto y correr para refugiarse en algún lugar. Tal vez el tiempo no les alcanzaría para huir. Para colmo de la mala suerte, las pilas de la linterna estaban con la batería muy baja. Ello no le permitiría mirar la luz más allá de los 10 centímetros de distancia. Manuel corrió hacia donde estaban sus hijos llorando, asustados. Les dijo en tono fuerte y dominante que bajaran de inmediato. A las justas le oyeron porque la banda impedía escuchar otro sonido que no fuera el de aquella marcha militar. Ruth gritaba en medio de su crisis que era imposible que una banda de músicos saliera a tocar de noche por los cerros. No querían volverse locos, repetía una y otra vez. La mujer de Manuel, antes de bajar del automóvil con los niños, lo cogió del brazo para pedirle, casi llorando y en tono suplicante, que por favor lo intentara de nuevo. Manuel no sabía si podía contar exactamente con el tiempo necesario para poder subir a un asiento e intentar prender una vez más el motor. Dudó, miró durante 2 segundos a los ojos de su esposa y eso le bastó para tomar una decisión. De inmediato dio la vuelta alrededor del auto, tapándose los oídos, tanteando con su cuerpo el borde del vehículo y llegó hasta donde estaba la puerta del conductor. Subió a toda velocidad y antes de introducir la llave elevó una corta, brevísima oración. «Dios mío, ayúdame. Tú tienes todo el poder. No me abandones». Manuel hizo el contacto y de una manera inverosímil, por qué no decir mágica, milagrosa, el motor encendió. Si hubiera tardado 10 segundos más, me relató el taxista, la supuesta banda los hubiera destruido. Aceleró y a toda velocidad avanzó, prohibiendo a la familia que volteara hacia atrás para mirar. Todos se persignaron.
Nadie pronunció una sola palabra durante el resto del viaje. Al día siguiente, cuando llegaron a la ciudad de Arequipa, tras los comentarios de lo sucedido la noche anterior, Manuel tuvo la curiosidad de retornar por la carretera para acudir a aquel lugar misterioso. Un conglomerado de dudas daban vueltas por su cabeza. Quería descifrar aquel enigma de la banda que no podía dejar de tocar. Viajó acompañado de su amigo Sebastián, un muchacho de unos 28 años, que no daba crédito a la historia del taxista. Para evitar caer en riesgo de no quedarse varados en el camino, decidieron manejar en la camioneta pick-up de Sebastián, esta vez a plena luz del día. Necesitaban encontrar una prueba evidente, algún resquicio, alguna señal de que probablemente cerca de donde estuvieron había un pequeño poblado que celebraba alguna fiesta patronal. A los 80 minutos aproximadamente desde su partida de Arequipa, ambos señores se encontraban exactamente en el sitio donde había quedado estacionado el Chevrolet horas atrás. Lo primero que pudieron percibir fue el sonido del viento, que era más fuerte que el que sintió Manuel por la noche. Lo siguiente fue observar que alrededor de donde ellos se encontraban todo estaba desolado. Caminaron durante 30 minutos en la periferia y no hubo el menor indicio de que existiera vida humana, ni un solo pueblo, ninguna área verde, ni un río. Lo peor de todo, lo que los hizo sobrecogerse de temor fue cuando se dieron cuenta de que en el lugar exacto por donde debió caminar la banda de músicos no había una sola huella de zapatos. En ese preciso momento, me dijo el taxista, Manuel se llevó el peor susto de su vida. Lo que viene a continuación tal vez nos dará una respuesta al sinnúmero de interrogantes que nos embargarán ahora. Sebastián, el joven acompañante del mecánico, después de verificar que no existían las huellas que esperaron encontrar, dio la vuelta hacia el lado opuesto de donde habían dejado estacionada la camioneta y pudo observar que frente a ellos, al otro lado de la pista, a unos 200 o 300 metros, había una fila de cruces muy pequeñas que habían sido colocadas hacía poco tiempo en el borde de la berma. Recordó entonces, casi con horror, que hace algunos años Arequipa toda se había conmocionado con una noticia trágica. Un grupo de estudiantes del Colegio San José, que viajaba con dirección a Lima en un ómnibus escolar, había sufrido un accidente espectacular en la carretera por el kilómetro 814, es decir, por donde ellos se encontraban. Manuel, al oír el relato de Sebastián, quedó atónito, en silencio, pero aún no podía comprender qué tenía que ver el accidente de los niños con la experiencia que había vivido el día anterior. Sebastián lo cogió del hombro para llevarlo a la camioneta. Caminaron apenas unos pasos y le dijo: todos los niños que murieron conformaban la banda de músicos del Colegio San José.